provecho, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. Bueno, Danilo, y la atención se centra de ayer para acá en la reunión, la visita que hizo el presidente. Del presidente Luis Abinader a la casa presidencial, o a Danilo Medina en la casa presidencial del PLD. Así es. Casa que en su momento era el albergue de otros incumbentes, ¿verdad? Y otros equipos de personas, dirigentes de esa organización política. Pero bien, sorpresiva visita. Sorpresiva visita y sorpresiva reunión de casi 2 horas, 1 hora 50 minutos, a puerta cerrada, donde nada más tuvieron el presidente Abinader y su acompañante. El presidente del partido, que es Paliza, y el secretario general del PLD. Sí, 4 personas nada más. Johnny Tejada. Sí, Pujol, ¿no? Johnny Pujols, joven. Sí. Que por cierto quedamos hace unos días de que viniera al programa, tengo que contactarlo. Bueno, pues el asunto es que se delegó, como es natural, en el presidente Abinader para que dijera los temas tratados allí. Y el presidente Abinader dijo que se trató de pasar revista al asunto muy preocupante para todos de la crisis haitiana, la crisis migratoria y demás, y otros temas nacionales de importancia. Entonces, bueno. ¿Cuántos minutos tú crees que le podrían dedicar a la cuestión haitiana que ya no hayan tratado en la reunión de las Fuerzas Armadas y en otros encuentros? Claro. Yo justamente trato de sacarle un poquito de filo a esa reunión en unas líneas que escribí para la columna en distintos digitales. Este fin de semana no salen, mañana no salen el listín, porque para mí no se le encuentra explicación ni tiene mucho sentido esa visita. Mira por qué, Danilo. Recordemos que cuando se anunció inicialmente, cuando el presidente hizo la invitación específicamente al PLD y a la Fuerza del Pueblo, a los líderes de esa organización política, que ni siquiera se mencionó en ese momento al expresidente Mejía, porque él es del PRM y bueno, claro. Era más fácil contactar con él que hacerlo con los de la oposición. Bueno, pues el asunto es que en ese momento el expresidente Danilo Medina dijo que no tenía ningún problema en recibir al presidente de la República, pero en la casa presidencial. Se entendió en ese momento, yo lo entendí así, y mucha otra gente con la que conversé, que no era el lugar adecuado porque entonces eso iba a disgregar, iba a distorsionar, si se quiere, el sentido de el objetivo que se buscaba. Claro, iba a presentar al PLD como el que estaba poniendo la cosa en sus términos. En su terreno, la pelota en su cancha, cuando realmente, y además se iba a... Lo primero es que el presidente entonces iba a tener que hacer una visita individualmente, unilateralmente a cada uno de los expresidentes. Se iba a distraer más y a perder más tiempo en eso, distraer más tiempo en eso. Y no iba a llevar el efecto, el golpe de efecto y la trascendencia de un evento que iba a proyectarse, diríamos, con ramificación internacional, proyectando la idea de coincidencia o de preocupación unificada del liderazgo nacional con respecto al tema haitiano. Que entiende uno que esto era lo que se deseaba proyectar. Que era lo que había que proyectar. Que el país y su liderazgo estaban unidos en torno a un tema central. Si se hubiese reunido o hace la visita unilateralmente a Danilo Medina y después lo va haciendo uno por uno, sencillamente iba a inmediatamente a llevarse la idea, como en efecto entonces iba a ser, de que no había unidad ni siquiera para eso, que no tenemos unidad de criterio y puesta de acuerdo ni siquiera para eso, para un tema que nos envuelve a todos, y nos atañe a todos. Iba a ser una mala impresión para la vida pública. Iba a dar una muy mala impresión. Entonces, bueno, se desestimó eso. Finalmente a alguien con luces bien puestas, no sé quién, pero valga el mérito para quien fuera el autor, se le ocurrió la escogencia de un
lugar neutro como fue el Ministerio de Defensa, donde efectivamente se llevó a cabo con todos los saludos respetuosos y de estilo del alto mando militar hacia los expresidentes y sus pasados jefes directos, diríamos, y a quien, aun cuando estén fuera de los mandos actuales, le deben el respeto, o fuera del poder, le deben el respeto. Es la obediencia debida. La obediencia debida. Bueno, pues el acto es muy bonito, es muy interesante. Yo fui de los primeros que en resaltar, y aquí lo hicimos. Claro. Realmente esto llevaba una imagen, una idea de civilidad o civilización política, de madurez del liderazgo político. Eso fue muy positivo. Y lo más importante de aquello, que fue una reunión más protocolar que otra cosa, fue la firma después ya en una segunda reunión que tuvieron los presidentes, creo que fue en el Archivo de la Nación, desde que se reunieron, en un salón del Archivo de la Nación. Allí se firmó una carta donde se invitaba, dirigida a los distintos jefes de gobierno de países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se le planteaba que la comunidad internacional fuera en auxilio de Haití, o que más bien se creara una fuerza militar que resolviera el estado anárquico y vandálico que existe en esa nación. Entonces, bueno, efectivamente ya esto surtió su primer efecto. Para los fines, un avance diplomático obtiene República Dominicana, porque con todas las reticencias y todas las cosas, sin embargo, parece que todavía todos los votos no están consigo, pero mientras tanto sí se aprobó que el Consejo de Seguridad, ese órgano de las Naciones Unidas, lo agendara. Lo llevara a consulta y fijara ya fecha, lo agendara para el próximo lunes 30, agendara ese tema. Hay algunos países que no, parece que no están tan alentados, tan animados, que digamos. Y que el Consejo de Seguridad las cosas van a fracasar. Yo no sé por qué nosotros insistimos en ese escenario, porque por principio, pongo comillas, tanto Rusia como China se oponen a que se envíe tropas a otro país, tropas extranjeras, y a conformar parte de tropas de ocupación. Pero de todas maneras, bueno, se agendó eso para los fines, se renovó, reavivó la preocupación dominicana en ese foro internacional, y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero por demás, la visita del presidente Abinader a la Casa Presidencial del PLD, la visita a Danilo, el presidente o líder del PLD, ¿qué sentido tenía? Bueno, desde mi óptica, ninguno, ya eso quedaba desestimado, desfasado, por cuanto el interés primario de conocer el tema, qué pensaba el liderazgo político o la oposición política, y qué sugerencias o aportes podían hacer a esa problemática para saber traducir esto en medidas efectivas, quien debe encaminarlas, ejecutarlas, es el gobierno central. Bueno, pero que resulta que cuando se lleva esto a la visita, unilateralmente. Entonces, se abren espacio a muchas sospechas, Luis. Esto levanta sospechas, levanta suspicacia, porque tú vas a tratar aquí, supuestamente, lo mismo que están tratando allí, en 6 mesas de trabajo, 6 mesas sectoriales, donde justamente se delegó el trato de este tema por parte de los líderes de los distintos partidos, y encomendaron a 2 personas, o sea, fijaron 2 delegados por partido, por líderes. Y por mesa. Y por mesa, Sí. para el tratamiento de este tema. Que la delegación del PRM estuvo ausente toda. Pero ¿qué tú ibas a tratar aquí que no pudiera tratar allí? Eso por un lado, ¿verdad? Eso por un lado. Entonces, como no tiene explicación esa visita, y por demás despierta sospecha o despierta determinadas expectativas,
solamente pudiera, si se quiere, entenderse que el presidente solicitara esta visita, hacer esta visita, comunicar, la disposición de hacer esta visita, el que el jefe del Estado quisiera darle una satisfacción a su antecesor, darle una satisfacción por la solicitud que inicialmente, o por el deseo que inicialmente tenía. O sea, un asunto solamente por un cumplido. Vamos a dar una satisfacción a Danilo, a quien tenemos que pasarle la mano para tenerlo grato ahí, para que amansara al PLD, diríamos, con respecto a críticas, con respecto al gobierno. Solamente eso, porque del otro lado, cosas que no se pudieran saber nunca, o que no se pudieran conocer, o que no sé si se dieron o no se dieron, pero que como estamos ya en el terreno, entramos en el terreno y hay que darle espacio a los mal pensados. Y espacio a la duda, porque tú no estabas presente allí, tú no No, sabes de no, qué. no. Y la conversación fue muy extendida. Y es lo más trascendente que yo veo, o más importante, aun cuando también preocupante, de toda esta temática, de todo este tinglado y de esta visita sorpresiva, es que ocurre justamente, se produce no con la presencia de los cuatro estadistas, o jefes de Estado, si se quiere, el presidente en ejercicio y los otros 3 expresidentes, Fernández, Medina y Mejía. No, se produce con la presencia, la sola presencia como figura de Estado del jefe del Ejecutivo y del antecesor del presidente Luis Abinader, Danilo y Luis Abinader. Justamente los dos, o precisamente los dos que están impedidos constitucionalmente de aspirar a volver al poder por un tercer mandato presidencial. Entonces, eso se produce justamente en la reunión de los dos que están impedidos de asistir. Los dos que están impedidos, y se sabe que en ambos partidos hay grupos que están haciendo laborantismo, Claro. y se están reuniendo para trazar líneas para derribar eso. Para trazar líneas al respecto. Pero lo de la coincidencia se produce justamente cuando el Tribunal Constitucional recién acaba de rechazar, declarar inadmisible, una declaratoria de inadmisibilidad, un recurso que se elevó al tribunal para que se declarara inconstitucional el impedimento que tiene el presidente Luis Abinader. Eso fue rechazado o declarado inadmisible por parte del Tribunal Constitucional por entender que la Constitución no puede, no hay ninguna instancia ni ninguna acápite de ningún otro documento, diríamos, constitucional que pueda declarar inconstitucional la propia Constitución. Entonces, eso fue parte de lo que en lo que se fundamentó el Tribunal Constitucional para sencillamente dar por no recibida aquella instancia, por demás impertinente, aquel recurso impertinente. ¿Sabes que aquí Perdóname, Danilo, pero también ocurre, coincide con el mismo momento en que, producto de todas estas cosas y estos alebrescamientos que a veces, si cabe en asuntos políticos, se le ocurre a algunos dirigentes o pseudo dirigentes, cuando en el PLD a algunos de ellos, 2 o 3 de ellos, uno de ellos me dijeron que fue Melanio Paredes, se le ocurrió decir que esa especie de mordaza que había contra el perjuicio del expresidente Danilo Medina, o Valladar, que no pueda saltar. Que no puede saltar. Era conveniente quitarlo. Derribarle aquel impedimento. Señor, si eso se estableció que era nunca jamás, es nunca jamás. Sí, así es. Mira, aquí siempre... Eso tuvo sus razones de ser en un momento determinado. Así es. Pero nosotros tenemos un problema, no solamente en nuestro país, sino
toda América Latina. En el caso nuestro, acuérdate que se produjo una crisis cuando Horacio Vázquez dijo que había jurado por una constitución que permitía la reelección, aunque la que estaba vigente era una constitución Que se lo impedía. que lo impedía. Pero unos juristas mañosos que le seguían y que querían que él siguiera montado en el caballo, hicieron esa interpretación. Entonces, tenemos el caso en Bolivia de Evo Morales, que después de una prolongada estadía en la presidencia, quería continuar pese a que la Constitución se lo restringía. Y junto a un grupo de juristas, contertulios y amigos, que presentaron un recurso diciendo una cosa que para muchos fue una bobada, pero que permitió que decir que no se podía reelegir era violar sus derechos humanos, lo que provocó una crisis en Bolivia y a los mismos partidos de Evo Morales que acabaron echándolo del poder. Claro. Entonces, Lo que se presentó también aquí cuando Danilo, a Danilo, a pesar de estar impedido, sí, se le permitió finalmente, producto de una crisis que hubo interna en el partido que estuvo a punto en ese momento de dividir la organización, fue una especie de transacción que hubo en ese momento. Se le permitió a Danilo ir a una reelección en un momento... Leonel no quiso provocar la crisis. Exacto, que el partido se dividiera en ese momento. Para evitar, dentro de esa crisis, la división del partido, bueno, el presidente aceptó y la idea era provocar algunos, o producir algunos, aprovechar la coyuntura, si se quiere, traumática, para producir algunos avances institucionales, y en ese sentido se habló de establecer unos candados a la Constitución y otras cosas, reformas que se iban a establecer, que finalmente se incumplió con una parte de eso, como pasó aquella vez cuando el doctor Peña Gómez tuvo que transarse en un momento determinado, sí, por las reformas aquellas. Otros dicen que fue el doctor Balaguer el que se transó, sí, pero bueno, hubo un acuerdo allí donde se establecía que al año y 6 meses se iban a celebrar las elecciones, cuando el doctor Balaguer dijo, mire, usted y yo estamos empatados, lo que tenemos que dividir el asunto. Y bueno, pero entonces después al doctor Peña Gómez lo engañaron en una parte del asunto, le pusieron en vez de 1 año y 6 meses, 2 años, y en vez de la Constitución el 40%, le pusieron el 50 más 1, que eso era para que el asunto llegara más lejos. Bueno, pero fue el PLD el que se prestó con algunos teóricos, si se quiere, o estrategas del Partido Reformista, a manejar las cosas para que no se efectuaran como se había acordado, o habían acordado el doctor Peña Gómez y el doctor Balaguer. Entonces, ¿quién hizo la salvedad? Atuey de Cans, eso me consta a mí, conversado sí, con fuiste él, testigo de excepción. En su momento. No, me lo comentó él después, sí, porque yo no estuve en esa parte del proceso. Pero referirte después, sí, pero, que fue uno de los protagonistas que pero, te lo exacto, en contacto directo con Atuey, que fue uno de los protagonistas, él le dijo, Peña, han cambiado el asunto. Y entonces le dijo, mira, Atuey, vamos a dejarlo así, vamos a evitar una crisis mayor, prolongar esto, dejémoslo así. Peña Gómez, tan generoso que al final no quiso darle más larga a la crisis. Bueno, pues el asunto fue que cuando, en el caso de Danilo Medina, señores, ese fue el producto de la salida o la negociación, si se quiere, la especie de toma y daca para que él pudiera ir en el momento en que no podía. Sí. Entonces, mal podía después alegar, como en definitiva hubo algún recurso que se elevó, y él intentó modificar la Constitución, acuérdate, que ahí sobrevino la llamada de Pompeo y demás, cuando había militarizado el Congreso y toda la historia patria que ocurrió aquella vez. Cuando le decían que a él le estaban vulnerando sus derechos personales, sí, sus derechos individuales, que es un asunto que no puede ser para una sola persona si se legisla para todos. Oh, pero ven acá, él estaba legislado en ese momento y estaba establecido que él no podía ir. Y entonces él fue cuando no podía ir. Después quería ir cuando tampoco podía ir. No, y hacer una reforma que de ninguna manera le hubiese beneficiado, pero sí querían imponerlo, claro, a la fuerza. Entonces,
realmente ese nunca jamás, nunca debe quitarse. Nunca debió quitarse. No debió ponerse porque no debió haberse dado motivo para ello, pero cuando Claro. se puso estuvo bien puesto. Así es. Y ya que se puso, eso no hay que quitarlo. Pero hay gente que está hablando ahora, desde mi óptica, hay alguien que dice por ahí que en política nada es imposible y nada está escrito todavía. Pero, es más, yo no voy a decir el término que iba a decir, porque yo iba a hablar de muerto político, pero bueno, no lo voy a decir. En el caso porque realmente, pero bueno, de todas maneras, lo dije, como dijo, pero bueno, de todas maneras, Danilo, esto ha creado muchas expectativas y a lo mejor no pasa de ahí. De todas maneras, ahora hay algunas preocupaciones a lo interno tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, porque hay quienes entienden que la oposición cayó en una especie de gancho político al aceptar participar en el diálogo y la colaboración que ha estado ofreciendo. Eso es verdad hasta cierto punto. El tema está, y lo decíamos ahorita, conversábamos tú y yo fuera de cámara, mal podría el PLD o la Fuerza del Pueblo, o el presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, los dos expresidentes, negarse a participar en un asunto, en un tema país, un tema nación, que embarga o envuelve a todos. Iba a quedar muy mal parado aquel partido, aquel líder político de oposición que no firmara, que no rubricara un documento de solicitud de la intervención de la comunidad internacional en procura de una solución a la crisis haitiana. O sea, no podían echarse a un lado. No. Entonces, en lo adelante, bueno, se pusieron algunas condiciones, que no fuera en el Palacio, se aceptó, mira en qué lugar fue, muy bien escogido el lugar, y por demás que se llevara al foro, al seno del Consejo Económico y Social, también se aceptó y allí está el asunto. No sé hasta dónde llegará eso, pero bueno, el gobierno aceptó y eso es lo que es la concertación, Claro, eso es lo que es la negociación política. Entonces, creo que... Fíjate que es importante porque cada vez la crisis haitiana eleva sus niveles. Claro. Mira, la gente que los africanos que están ahí quieren retirarse. Y han disminuido, de hecho, su presencia, el número de efectivos que tienen. La gente aquí, de Kenia. de Kenia. Están amenazando con retirarse. No, es que eso no es inmanejable para un solo país. Obviamente. Para un solo país. Y un puñadito de soldados, si se quiere. Ujú. Ellos lo que están es en peligro, diríamos. Obviamente. Pero bien, vamos a hacer la primera pausa. Nos quedan muchísimos, todos los temas están. Pero realmente este tema, para los fines, era el principal y había que dedicarle tiempo. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey! ¡Buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay,
No, no te preocupes, no te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. El día pasado estuvimos conversando, yo resalté aquí lo que le había ocurrido al alcalde de Sabana Larga, de Ocoa, mi provincia, Pedro Castillo, y una salida bastante irresponsable de Edesur. A él bueno, él tiene un proyecto de urbanización en Sabana Larga y compró unos transformadores. Desarrollador inmobiliario. Desarrollo de un proyecto, entonces compró unos transformadores y resulta que una brigada, un equipo de seguridad de Edesur le cae atrás al camión donde iban los transformadores comprados. Entonces le quieren quitar los transformadores y incautar el camión con todo. Y entonces después, dentro de esa ligereza que ocurre en la comunicación de estos tiempos, un cortito de esas columnas, yo no voy a decir picantes o sabrosas, pero a veces se pasan de contentas, le publicaron algo donde decía que, bueno, el alcalde tiene que aclarar su situación y que yo cuando. Había un tema de imagen, es una persona de una familia muy seria en Ocoa, trabajadora, sí, que más que yo, mi papá conoció y trató. Y realmente lo dicho por Edesur en un comunicado inclusive de manera ligera, publicado de manera ligera, afectaba la imagen del alcalde. Entonces yo cuando vi eso, hablé, él ni siquiera se había dado cuenta, yo se lo mandé y me dijo, ¿dónde salió eso? Digo, en tal sitio, digo, pide el derecho a réplica. Entonces él visitó el periódico Nacional y el Nacional, como tenía que ser, hizo la aclaración. Él cita ahí la empresa donde compró los transformadores y todo. Entonces realmente ahí lo que corresponde, él buscó abogado y demás, ahí lo que corresponde es que Edesur haga la aclaración y pida las excusas del lugar para restablecer el daño ocasionado hasta donde se pueda. O de lo contrario es pasible de una demanda, por daños y perjuicios. Además su vida tuvo en peligro. Y además de que tuvo la vida en peligro también. Claro. Realmente porque le tiraron unos perdigonazos ahí al camión donde él tenía, y se metieron además sin ninguna autorización judicial. Violaron la propiedad. Le violaron su propiedad privada. Entonces, quería resaltar eso porque Pedro es uno de los mejores alcaldes que ha tenido la comunidad. Yo digo uno de los mejores, para darle un poquito de crédito a los otros, para decir, el mejor alcalde de tu óptica. Que mi óptica y mi memoria alcance a recordar. Ha habido mucho, pero... Sí. Él ha marcado una diferencia. Él ha marcado la diferencia. Entonces, quería resaltar eso en abono de la imagen de Pedritín Castillo, Pedro Castillo Pedritín, que es un tolete de síndico, eso, y de ser humano por demás. Eso había que resaltarlo. Danilo, y cuando digo Danilo me refiero a Clime. Sí. Como estábamos hablando del otro Danilo Medina. Nuestro ex amigo. Así es. Hay una asesoría contratada
que llama mucho la atención, contratada por el Ministerio de la Presidencia, por la friolera de 102.923.175 pesos para una asesoría. Con unos centavos. Con 175 pesos. Una asesoría respecto a la crisis haitiana y a otras hierbas más. Yo te pregunto, para el tema migratorio, para el tema del narcotráfico, para el tema de la seguridad pública, pero hay que gastar tanto cuarto en una asesoría. Sobre todo asesoría de norteamericanos y para tratar el problema haitiano. Para tratar el problema haitiano, en este país hay profesionales que pueden dictar cátedra en cualquier universidad del mundo. En cualquier parte del mundo. En cualquiera. ¿Para qué tú ir a otro sitio a buscar una asesoría por 12 meses, o sea, por un año? Sí. Un año hablando sobre lo mismo y recibiendo asesoramiento sobre lo mismo. Eso a mí se me parece a la asesoría que se ofertó, tú recuerdas aquella vez en campaña y se anunció después con muchos bombos y platillos y que fue un fracaso del asunto de Giuliani. Que de eso no sabe nada. Pero para los fines se resaltó y se vendió como una gran panacea y el hombre se fue a pique, no hizo nada, nunca hizo nada, y además que se demostró que allá tampoco hizo nada o que por lo menos... Giuliani contrató expertos norteamericanos que le diseñaron un programa. El tema de la ventana rota. La teoría de la ventana rota. La teoría de la ventana rota. De todas maneras, Danilo, yo creo que eso es mucho dinero. Demasiado. Yo hasta leí ahorita yo creía que era 102.000, pero creía que eran... $100,000. Creía que eran 102.000, no 102 millones y 900 y cuántos miles de pesos. ¿Tú me entiendes? Eso es mucho dinero que el Ministerio de la Presidencia demasiado dinero va a votar en esa teoría. Eso es para teorizar muchísimo y que pase lo mismo o algo parecido a eso de Giuliani o también a lo del Pepe Vila en la Policía Nacional, el reformador, entre comillas, de la policía. ¿Tú sabes qué van a hacer ese grupo norteamericano? Que van a venir a subcontratar especialistas locales, claro, unas boronas. Una borona a los que sí saben de eso, locales. Entonces, ¿por qué no contratar a los de aquí? Claro. Y además, ¿por qué botar tanto cuarto en eso? Yo no sé, pero eso tiene su cocorícamo económico. Fíjate, tú te encuentras, por ejemplo, te decía yo fuera de cámara, que un especialista en cuestión de mano de obra haitiana, un especialista comprobado, y yo lo he verificado, y además ha escrito sobre eso, un libro incluso, es el ingeniero José Rael Cuello. Y no lo he visto en ninguna de las comisiones de trabajo. Y las comisiones de trabajo que yo he visto, he encontrado muchísimos nombres de personas muy buenas, pero que del tema haitiano nunca han escrito nada, y que uno sepa, uno que está en esa labor, no se han movido en ese horizonte de escrutar la situación haitiana. Yo vi que me llamó mucho la atención, un video donde se apareció esta gente, creo que el CEMPAS, creo que se llama, es el equipo, el brazo armado que tiene el Ministerio de Medio Ambiente para desalojar a aquella gente que está en las áreas protegidas, invasores, depredadores y demás. Eso está bien desde el punto de vista de que tú lo apliques en áreas protegidas donde hayan, por ejemplo, quema de bosques, destrucción de bosques y demás. Esto, como ocurrió en Rancho Arriba, mi provincia, esto es una zona, se ve una zona, si no urbana, semiurbana o suburbana. Realmente, esto es en Rancho Arriba. Entonces ahí fue una brigada de medio ambiente con un coronel que de horca y cuchillo que ha estado que ha estado desbaratando muchísimas cosas. Aquí yo lo que veo es que siga corriendo el video, director, para ver en unos sitios donde hay una serie de palmeras y de cosas, pero de esas palmeras ornamentales, que no son de la palma criolla,
si no, mira, esas palmas no fueron sembradas ayer. Mira, esas palmas, esa no es una palma tradicional. Ahí hay una parte de ornamentación, construcción, desarrollo. Sí. Esa gente tiene, tengo entendido que 13 años. La crítica es, bueno, y esta gente militares van sin ninguna orden por ejemplo, una orden judicial. Del Estado, que corresponde de una orden de un juez o en este caso de un ministerio, de un fiscal, qué sé yo, un ministerio con una orden de un procurador de medio ambiente, por ejemplo, pero sin ninguna autoridad de tipo judicial, sea del Ministerio Público o de un juez. Se presentan esta gente, van a destruirle todo aquello. Es una construcción que tiene 13 años allí. Primero, si acaso ellos están asentados, yo no conozco quiénes son los dueños. Yo sí oía en el video, en el audio, la persona, especialmente la señora, que enfrentaba con mucha gallardía, defendiendo lo suyo, enfrentaba a esta gente y le decía, pero ¿dónde está el papel que ustedes me traen a mí? La orden que ustedes tienen y sobre qué base se amparan ustedes para ustedes venir a destruir esto. Esto es una propiedad de muchos años. ¿Sobre qué base ustedes quieren destruir esto? Entonces, esto es una propiedad de explotación de más de 13 años. Entonces, bueno, primero, si ellos están o estuvieran allí de manera ilegal, ¿por qué esperar 13 años y que ellos desarrollaran aquello para entonces ir ahora? Y sobre todo, ¿dónde está la orden judicial que ellos llevan? Entonces yo pienso que esta gente, este equipo, en aras de una protección del medio ambiente, yo soy un protector de la naturaleza, defensor del medio ambiente, yo soy un reforestador, y el yoísmo a mí no me gusta, pero sí yo, en este caso, soy un protector de eso. Y justamente critico la pasividad muchas veces de autoridades medioambientales que deben hacer y las cosas que no hacen, finalmente no hacen. Entonces sí debo criticar cuando se le va la mano en algunos casos, porque en este caso por lo menos ameritaba un poquito más de profundización, de investigación y diríamos, de tener cierto viramiento antes de y sobre todo vamos a echarle mano a la ley, vamos a agarrarnos de la ley para ejecutar las cosas, pero en nombre de la ley, no en aras de la fuerza, del armamentismo, del atropello. Y me luce a mí que ese coronel que está, porque lo he visto muy beligerante en otros momentos, en otros lugares, yo no lo conozco. Ella decía con mucho acierto, la señora decía, porque para los fines, como ustedes no vienen con ningún documento oficial que los autorice a ustedes a hacer lo que están haciendo, ustedes son unos simples delincuentes y realmente unos abusadores, ¿tú me entiendes? Entonces realmente, y por eso el yoísmo que utilicé ahorita, porque realmente quizás a mí no me luciría, no, espérate, que es que yo tengo que ponerme del lado del derecho, del lado de la justicia. Si ellos se aparecen con un documento allí y dicen, miren, esto es zona reservada o protegida. Bueno, pero entonces, ¿por qué la desprotegieron y la abandonaron durante 13 años y pico? Y entonces ahora que ustedes aparecen como salvadores, redentores, pero destruyendo, así no se hacen las cosas. Esa gente desarrollaron allí, es un asunto, se ve que es una vivienda, pero tú te imaginas, yo me pongo en lugar de ellos, eso es igual que si después de yo tener, que yo cuántos años, en una propiedad que por demás era de mis abuelos, vengo de ahí, ¿tú me entiendes? Que fueran a... ¿Tú te imaginas? Mira, yo lo veo en función de uno mismo, Entonces, ese es el tema. Rechazamos este tipo de proceder. El director del medio ambiente y en este caso el jefe de Estado Mayor del Ejército, a quienes corresponden en términos institucionales estos militares, debe disponer una investigación y el mismo ministro de Medio Ambiente una investigación. Parece que se le está yendo de las manos las cosas o se están extralimitando
estos militares, los del CEMPA. Y eso a veces es común aquí, que pasamos de no hacer de nada. no hacer nada, nada a querer destruirlo todo. Entonces a excedernos en otro, al otro lado. Y así no se puede ser. El debido proceso hay que agotarlo. Y estamos agotados de decir eso, y otros lo han dicho también. Claro. Vamos a respetar la ley, vamos a irnos hasta donde la ley llega. No nos vamos a ir más allá. Entonces no queremos. Eso pasa con el tema de el jet set, que se ha estado queriendo, ahora se quiere modificar el asunto algunos quieren, hay una corriente que quiere que en el código se establezca el asunto involuntario. ¿Cómo que se llama esto? El homicidio involuntario. Ahora quieren que vaya más allá, la pena vaya más allá. Entonces, bien dijo, creo que fue el vicepresidente de la comisión que estudia el asunto, dijo, nosotros estamos trabajando el tema al margen de lo que ocurriera o dejara de ocurrir en el jet set, porque ahora se quiere que se penalice por más tiempo el asunto involuntario. Se establece que es de 2 años, olvidémonos del jet set, el homicidio involuntario establece mínimo 3 de 6 meses a 2 años. De 3 meses a 2 años. 3 meses de prisión a 2 años de prisión. Ese margen. Entonces, si es involuntario, ahí están los atenuantes y ahí está. ¿Por qué usted tiene, si fue involuntario? Entonces, bueno, una pena de 2 años por un asunto involuntario, por la imprudencia. No estoy hablando del jet set. Estoy hablando de lo que dice el librito hasta el día de hoy, que ahora se quiere modificar por el asunto de que a ti pasó cualquier situación, tú eres un hombre correcto y prudente, pero a ti te llevaron a una situación de provocación un día, que tú dices, bueno, pero ven acá, hay cosas que es mejor que el Señor te acompañe, que no te la depare el destino un día, si es lo que creen en el destino, porque realmente tú no puedes reaccionar y que no, que me diste de este lado y que me den en la otra mejilla. No, espérate. No, espérate, somos católicos, pero ¿tú me entiendes? No se puede permitir que, pero hay cosas, que el abusador se ríe. Los taoístas tienen un principio que dice, no se puede felicitar al dragón por el caballo que se ha comido. ¿Te comiste el caballo? ¡Ay, qué bueno! Claro. Entonces, bueno, hay una negativa a que se aumente la pena por el homicidio involuntario. Yo estoy de acuerdo con eso. Digo, hay una corriente, pero hay una oposición a que eso. Yo me inscribo. Deje eso así. Deje eso así. Entonces, además, el bendito código, eso, lo que hay que sacarlo, a ver en qué gavete que está metido. Aprobar eso. Y si lo que ya lo hemos requete dicho y otros lo han dicho también. Si lo que traba el asunto es las 3 causales, el tema especialmente del aborto. Bueno, señores, invéntenle una ley cuando puedan, una ley especial, por otro lado. Pero mientras tanto, lo dijo la procuradora el otro día, hay una serie de cosas que ameritan acentuar las sanciones, las penas. Entonces, se necesita el código penal. Entonces, bueno, vamos a aprobarlo y que se apruebe como se pueda. Que se arregle la carga en el camino, ¿verdad? Vamos a hacer la última pausa, director. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplirla. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir.
El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? digo y buen día. El día está bueno pa' un buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes. No me preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Vamos a ponerlo, hombre. Ahí hay un videito de Candelier, que lo vi que está, por cierto, no sé, parece que le están haciendo una campañita a Candelier, porque vi también que le está toda la apología desde cuando Balaguer lo designó en Foresta, cuando él quemó el burro por allá por la Loma del Curro. Sí. Eso es como por La Vega, creo que fue. ¿Por dónde es eso? Bueno, por quemó un burro ahí porque él se tiraba con el helicóptero, se tiraba cuando veía un humito. Hacían los indios aquella vez para... que son de las cosas de fabricar carbón. Exacto, entonces él se tiraba. Entonces agarró un señor una vez y le dijo, mire, señor, usted no puede hacer eso. Oye, ¿cómo mantengo a mis hijos? ¿Qué sé yo, qué cosa? Bueno, pero mire, que usted no puede esto, que aquello. Y entonces lo vamos a estar chequeando. Entonces vino otra vez, volvió, le dio un chancecito y volvió por curiosidad al sitio. Y entonces se le tiró otra vez al hombre. Entonces él, no, sin hablar muchas cosas, cogió, le tiró el combustible y quemó el burro con tu leña. Y entonces, bueno, él se hizo famoso por varias cosas ahí. Y entonces, bueno, pero le preguntan recientemente en una entrevista que le hizo alguien por ahí, le preguntan, ¿entonces usted cree que los delincuentes? Y digo, no, que eso no, ¿usted no está de acuerdo con que se llame a una gente que se quiere entregar? Y digo, no, espérate, sí, y se quiere entregar y ya quiere que yo, bueno, está bien. Ahora, tú entonces lo sometes. Ahora, tú dices, eso no se le pide, ¿cómo se llama? No se le pide permiso, no se le pide qué sé yo qué cosa, dice él. No, tú con los servicios de inteligencia, tú lo ubicas y lo mandas a buscar. Ahora, te enfrentó, tú te lo llevas. Vamos a ponerlo. Eso es para recordar un poco. Cuando yo escucho que usted dice que al delincuente no se le pide favor, ¿usted no le pediría entonces a un delincuente que se vaya a entregar por la vía que él elija? Lo busca y ya. No hay que pedirle favores ni hay que decirle nada. Tú con la inteligencia lo buscas y lo sometes al orden. A cumplir la ley. Ahora te enfrentó, llévatelo. Simple y llanamente. Llévatelo. Mira, esas son las reglas de juego, ¿eh? Así debe ser. Esos son los códigos. Y sobre todo, fíjate tú, cuando tú te pones a analizar, la mayoría de delincuentes aquí están armados y bien armados. Pero claro. Es un error que ha cometido restringir la importación de armas, porque ha restringido la importación de armas y al delincuente no le interesa si las armas son legales. No, pero ellos la consiguen AK-47. Si son legales, bueno, sí. No, pero entonces ahora, pero ahora a propósito de la reforma que se está estableciendo en la policía y la nueva policía que se tiró con uniforme distinguido, más bonito a la calle,
que ellos salen a la calle con armas, ¿cómo se llama? Con armas, pero armas no letales. No letales. Entonces yo te pregunto, yo supongo que tiene las no letales y debe tener algún bolsillo por ahí escondida una letal. Mientras los tigres de barrio, los chukis, Exacto. andan con una peine 30. Con una metralleta. Sí, peine 30. ¿Tú entiendes? Bien armado. Entonces yo te pregunto, si andan con un arma letal y los delincuentes andan con una metralleta, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué puede pasar? Entonces yo no sé, pero la policía de otros lugares anda ataviada con distintos armamentos, distintos mecanismos para aplicar en función, ¿cómo es que llama el asunto? La medida de la fuerza, ¿cómo es? Según la capacidad de fuerza que venga de allá para acá, entonces tú le aplicas, le devuelves. Fuerza letal. ¿La fuerza? Fuerza letal. No, sí, pero es en la medida de la fuerza que venga de allá para acá, entonces tú tienes la respuesta, o sea... En la misma proporción. En la misma proporción. Pero hay otro término, que el término de seguridad militar y policial se aplica. Pero es por ahí donde va el sentido. Sí. Tú no puedes a una gente que te vaya a, ¿qué te digo yo? Que viene con una escopeta 12. No, con un palo. Tú le vas a caer a tiros a ellos cuando tú tienes que... O qué sé yo, con un... Viene con un bate. Bueno, entonces el asunto es que la fuerza con la que tú le apliques tiene que ser proporcional a la que el ciudadano, el individuo, viene de allá para acá. Entonces tiene alternativa. Por eso lo que necesita el policía o el militar es una formación, una educación y una formación militar, un entrenamiento militar para que pueda defenderse y aplicar los distintos mecanismos que tiene encima en la medida, en la proporción que corresponda, no excederse en la aplicación de la fuerza. Ahí es donde va el asunto. Pero tampoco puede, como hemos visto muchas veces, muchos críticos, no, que el supuesto intercambio de disparos. El policía tiene que morir para que entonces se determine que sí que fue un intercambio de disparos. Que no salió ningún policía y el entrenamiento. Pero ven acá. Se supone que tiene sí, pero cuando aparecen heridos y muertos policías, entonces no es supuesto intercambio. Bueno, entonces nada, se quedan cosas siempre, pero esa es la vida. Hoy es viernes. Yo no soy de los que dice que el cuerpo lo sabe, porque hay que ser prudente. Sí, el cuerpo y la cartera también. Exacto. Suerte que la cartera dice, no, espérate. Muchas veces la cartera, si hay prudencia, es la protectora de la que te da los debidos consejos y adecuada referencia. Aplique su cartera en la medida de la prudencia y de su capacidad de respuesta. Pero bien, vámonos entonces, nos vemos ya el próximo lunes, estaremos de nuevo con otro sondeo.